querida audiencia, comenzamos nuevamente, valga la redundancia, un nuevo programa de La Peña, un programa de interés general. En este caso estamos muy próximos ahí del 2 de abril, fecha emblemática argentina. Hoy nos acompaña un excombatiente para hablar lo que fue esa gesta de Malvinas, esa guerra de Malvinas. Con nosotros Mario Romero, un excombatiente. Fuerte el aplauso para él. Buenas tardes, Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto de estar con ustedes, agradecerles la invitación y bueno, a disposición. Bueno, Mario, queríamos darte las gracias por venir, por estar con nosotros y queríamos preguntarte, charlar, saber de lo que fue Malvinas, de qué lugar sos, de dónde viniste, sos de Trelew. Yo soy santacruceño de nacimiento, nací en Puerto San Julián, provincia de Santa Cruz, pero bueno, desde el año 79 estoy viviendo en Trelew. Sos de santacruceño, pero ya también chubutense, ¿no? Sí, ya tenemos más años de Chubut que de Santa Cruz. Está bien. Mario, ¿qué clase sos? Yo soy clase 1962. Yo ingresé a hacer el servicio militar en marzo de 1981. Vos ingresás en el 81 y en esos años te tocaba 2 años de colimba o 1 año eran. No, a mí me tocó ejército y me tocó 1 año. La juventud no sabe lo que era la colimba o a qué se refiere con la colimba. O la colimba le decíamos así al servicio militar. ¿Qué hacías en esos momentos cuando ingresaste al servicio militar? ¿Cuáles eran tus tareas habituales? ¿Qué es lo que hacías habitualmente antes de que comenzara todo esto? Bueno, yo primero, antes de ir al servicio militar, ya llevaba 1 año de trabajo en el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Estaba trabajando y me incorporé en marzo. Hicimos 2 meses de instrucción militar en Astra, en Comodoro Rivadavia, y después nos fueron destinando a distintas actividades. A mí me enviaron a Radatili, a unas instalaciones de los oficiales del ejército argentino que tenían ahí a la entrada de Radatili. Es decir, que la colimba te tocó, el servicio militar te tocó en Comodoro Rivadavia. En el Regimiento de Infantería 8 General O'Higgins. Ah, en el regimiento, claro. Bueno, te podría haber tocado acá también en Trelew o en la base, en Noval también había servicio militar ahí o era en el distrito nomás de Trelew. El tema era que ejército tenían en el distrito, de acuerdo al número que te tocaba en el sorteo, porque se sorteaba por los 3 últimos números del documento, se sorteaban los 1000 números. Los 1000 números, exactamente. Y ahí, de acuerdo a los números que te tocaba, ibas a ejército, marina o aeronáutica. Bueno, a mí me tocó el 813, el número de sorteo, así que me tuve que ir a ejército, a Comodoro Rivadavia. Vamos a aclarar o vamos a explicarle para los más jóvenes lo del sorteo y todo lo demás. Eran 999 números, incluido el 00. O sea que eran 1000 números, como dijiste recién. No existía el número 1000, sino el 000 y el 999. ¿A vos te tocó el número, me dijiste? 813. Y eso era ejército. Me tocó ejército. 1 año. 1 año. Y escuchame, Mario, ¿y cómo veías vos en esos años de colimba, eras muy joven, cómo se veía o se rumoreaba algo o te instruían ya con una cierta idea de una guerra o simplemente se hablaba del conflicto anterior que era con Chile, te acordás por el Bicle, que fue en el 79, que estaba muy latente eso? Del 79 al 81 no había nada de diferencia en años y debe haber sido la charla previa a la guerra de Malvinas, ¿no? Bicle o algo, o cómo te fuiste enterando vos que se iba a una guerra. No, la verdad es que nosotros, una vez que nos destinan a Radatili, éramos un grupo
grupo de 6 soldados, éramos 2 de Chubut, 2 de Capital Federal y 2 de Córdoba. Nos instalamos en este casino oficial en Radatili y perdimos contacto con el regimiento. Nosotros andábamos medio de civil, con el pelo largo, no estábamos ya en el regimiento, o sea, ahí ese casino oficial era, los viernes en la noche venían a comer los oficiales del ejército, se juntaban en cena de joda, de camaradería, y el domingo venían, en el verano, los domingos venían con la familia a almorzar en ese casino. Nosotros cocinábamos, atendíamos la mesa, manteníamos el predio. Ese predio no tenía nada, era una cuadra donde estaba la edificación, y bueno, mientras nosotros hicimos la colimba, alguien se enteró de que yo trabajaba en el INTA, y dijeron, bueno, vamos a forestar el predio. Pero no sabían que yo trabajaba de administrativo en el INTA, y de planta no sabía absolutamente nada, pero bueno, forestamos todo ese lugar que hace unos 20 años por ahí, pasé con mi familia a verlo y todavía, bueno, están los árboles, o sea que pusimos. Como administrativo era buen plantador, buen plantador de árboles. Bueno, claro, entonces, claro, se buscaba según las actividades privadas del soldado y se lo ponía a hacer lo que sabía. ¿Y cómo fue la noticia de muchachos hay que ir a la guerra contra los ingleses? Por la televisión. Por la televisión. Nosotros nos enteramos por la televisión cuando nos levantamos a la mañana. Nosotros éramos unos privilegiados, teníamos televisión, estábamos muy cómodos, y nos enteramos por la televisión que se había tomado Malvinas, que estábamos de vuelta en Malvinas. La Argentina había tomado las tierras como le correspondía, y bueno, como todo lo que le pasó a los argentinos, en principio una euforia, la verdad que fue muy, muy emocionante, pero desde lejos lo estábamos mirando. Nosotros recién volvimos al regimiento cerca del 10-11 de abril y nada, fue por una cuestión disciplinaria. Nosotros ya estábamos soldados viejos, ya no estábamos para ir de baja, y bueno, vivíamos de noche y dormíamos de día, y bueno, eso generó algunos conflictos con quien estaba a cargo nuestro y nos mandó a todos al regimiento de vuelta. Claro. Y cuando llegamos al regimiento, veníamos con el bolso, las pilchas y demás, pelo largo, y cuando entramos dice, ¿ustedes qué vienen? No, bueno, nosotros nos vamos de baja. ¿Qué de baja? Dice, ustedes van a ir a Malvinas, así que pónganse para allá, le van a dar ropa, le van a cortar el pelo, y la verdad que fue una sorpresa. Tuvimos ahí unos 10 días, porque nosotros viajamos a Malvinas el 22, yo llegué a Malvinas el 22 de abril. El 22 de abril, claro, vamos a aclararle a la audiencia que en realidad la toma de Malvinas fue por asalto del gobierno del ejército argentino, no era la guerra. La guerra vino después cuando las noticias en el mundo, yo recuerdo los diarios titulares, zarpa uno de los portaaviones más grandes de la Armada inglesa con destino al sur, a las islas Antártidas, al sur del Atlántico. Entonces ahí comienza ya la noticia de que era inminente una guerra, porque hasta el momento, cuando se toman las Malvinas, yo incluso recuerdo la caravana de los autos en Trelew, a media mañana, 11 de la mañana, recuerdo que no entendíamos qué era esa caravana, gente con las banderas, festejando, y nosotros, bueno, veníamos del Mundial 78, en el año 82 venía el Mundial también, pero no era fecha del Mundial, no entendíamos nada. Ese día estaba jugando al fútbol a las 11 de la mañana en los baldíos del Club Racing, porque habíamos tenido en la ENET, habíamos tenido gimnasia y el profesor llegó tarde, nos fuimos antes, y nos fuimos por un picadito a los baldíos del Club Racing acá en 25 y Edison. Las químicas. Claro, y bueno,
bueno, si vos recordás, ahora hay unas viviendas. Ahí está Perret, claro. En esos momentos había las casas de ese pasaje no existía, había todo baldío y estaba Perrecha, pero el negocio no. Pero bueno, estábamos jugando al fútbol y por ahí vemos una caravana y no entendíamos nada, dejamos de jugar la pelota y también salimos a festejar, nosotros no entendíamos de qué era. Cuando llegamos al mediodía cada uno a su casa nos encontramos con la noticia que se había recuperado Malvinas. Pero hasta ahí no sabíamos lo que se venía después, es lo que más o menos lo que recuerdo, que después cuando zarpa los barcos ingleses, ahí nos damos cuenta de la guerra. Y ustedes ya estaban allá en Malvinas cuando la noticia de que los ingleses ya salen desde sus puertos hacia el sur. Sí, yo creo que ya el 22 de abril nosotros no teníamos noticia que había salido la flota. Ese día llegamos a Malvinas, fue un día bastante que quedó marcado porque ese día fue el día que Galtieri estuvo en Malvinas. Galtieri estuvo en Malvinas. Galtieri va a Malvinas y nosotros estábamos en el aeropuerto recién arribados, recién habíamos llegado a Comodoro en el avión y estábamos al costado de la pista y lo vimos pasar en unas camionetas a Galtieri y en otra camioneta atrás, sentado atrás y transmitiendo el famoso Gómez Fuente, que era el relator de la guerra de Malvinas en el canal. En uno de los canales en ATC. Sí. Bueno, vamos a seguir una tanda musical con la musicalización del señor Luis Bogarín y vamos a continuar con la entrevista que está muy muy interesante. Así que adelante, maestro. Donde estuvimos hace 7 días y reíamos bailando en lugares como una persona puede cambiar tanto. Está bien, igual si quieren hablar. Bueno, volvemos nuevamente con la entrevista a Mario Romero, que es combatiente, música de fondo, marcha en Malvinas. Mario, ¿cómo lo tomó a la noticia de que te ibas a Malvinas tu familia? ¿Recordás esos momentos? ¿Cómo le avisaste? ¿No hubo tiempo de venir a Trelew a despedirse? ¿O te volviste a Trelew y te despediste de la familia? ¿Cómo fue? No, la verdad que no tuvimos tiempo de avisar. Nos subieron a un avión y nos mandaron a Malvinas. Mi mamá se entera que estaba en Malvinas. Mi mamá era portera en la escuela 123. 123, Edison y 25 y San Martín. Y San Martín. Perfecto. Y bueno, trabajó toda la vida ahí desde el año 80, hasta que se jubiló. Y llegó una carta a la escuela que la recibió la directora y venía del jefe del regimiento de Comodoro Rivadavia avisándole, pero bueno, venía a nombre de ella cerrada y realmente fue bastante grave el tema porque no sabían si venía una noticia de que había pasado algo malo claro. o qué pasaba. Así que bueno, la directora de la escuela y algunas maestras la acompañaron en abrir la carta y en esa carta le decían que bueno, que tenía el honor que el hijo estaba defendiendo la patria en Malvinas. De ahí empieza a enterarse de que yo estaba en Malvinas. O sea que la noticia le llegó a tu madre a través de una carta del ejército. Sí, y varios días después. Claro, me imagino, pobre, el susto que se ha pegado cuando recibió la carta. Habrá pensado lo peor, seguramente, porque en esos años tener un hijo en el ejército no era fácil y no era sencillo. Bueno, hablando un poco de tu familia, Mario, hacemos una reseña. Me decías que tu papá en el año 80 desapareció de la ciudad de Trelew. Fue un hecho que más o menos te marcó. ¿Cómo fue? Es un ratito nada más, simplemente para recordar un poco
Es un hecho que marcó no solamente a mí, sino a mi familia. Yo tenía en ese momento 17 años y desde un día para otro el jefe de familia, el que trabajaba, mi mamá era ama de casa, vivíamos en una casa ahí en 9 de Julio y Edison que la alquilaba la empresa, y de un día para otro no está mal el jefe de familia, la empresa nos pagó un mes de sueldo de mi papá y después le mandaron un telegrama como que hizo abandono de trabajo. Claro. Y bueno, mi mamá tuvo que salir a buscar trabajo y yo también. Ahí empezamos a trabajar. En algún momento me desempeñé como estuve en un kiosco que nos levantamos a las 5 de la mañana para agarrar los colectivos que iban para la fábrica, que pasaban ahí por la calle San Martín, y vendíamos los diarios en la calle. Y después en el año 80, en julio del 80, empecé a trabajar en el INTA entre la U. Mi mamá en esa fecha también, a mediados del 80, en junio, julio del 80, comienza a trabajar también en la escuela 123. O sea, el entorno familiar fue muy difícil a partir de la desaparición de tu padre. Sí, porque además éramos 3 hermanos, tengo un hermano que tiene 2 años menos que yo, y el otro tenía 6 años cuando desapareció mi papá, así que fue un golpe muy duro. Muy duro. Y luego te toca el servicio militar, Malvinas, o sea, has pasado muchas cosas tal vez difíciles en esa edad, tener 16, 17, 18 años y que te marque todo eso es muy difícil para un muchacho tal vez que simplemente quería vivir su vida, ¿no? Algo muy difícil, ¿no? Fue difícil, indudablemente te cambia todo, pero bueno, fuimos enfrentando las situaciones como venían. En principio, que mi hermano que iba a la ENEP terminara de estudiar, tratar de suplir la falta de mi papá con mi hermano más chico, y ayudar en la casa con mi mamá para mantener la casa. Así que fue duro, pero después vino la colimba, el servicio militar y Malvinas, y yo digo que bueno, para mí fue duro, pero para mi familia, para mi mamá fue peor. Tenía su esposo desaparecido y un hijo en la guerra, así que fue muy duro. Muy difícil para tu madre y para la familia. Mario, cuando te subiste a ese avión de Comodoro para las islas, ¿qué pensaste? ¿Qué pasaba por tu cabeza, a tus compañeros? ¿Qué se imaginaban? No nos imaginamos nada. Era la emoción de ir a Malvinas, de llegar, de estar, pero me parece que en la cabeza de ninguno de nosotros, por lo menos los soldados, y calculo que la gran mayoría de los oficiales y suboficiales, era ir a Malvinas, estar, poner la bandera argentina y que esto se iba a terminar sin un enfrentamiento bélico. Claro. Me parece que esa era la arenga que teníamos, ¿no? De que bueno, era todo muy patriótico, pero eso se fue complicando. Nosotros llegamos al 22 de abril, al día siguiente nos trasladaron de Puerto Argentino, donde estábamos, en helicóptero, a la zona de Bahía Zorro. Bahía Zorro. Los ingleses dicen Bahía Fox, pero yo me niego a hablar de Bahía Fox, Bahía Zorro. Ahí nos instalamos, hicimos nuestros pozos Zorro, nuestras posiciones, y la gran mayoría del Regimiento de Infantería 8 de Comodoro quedó asentado ahí en Bahía Zorro. Las cosas se complican a partir del 1 de mayo, cuando empieza un mes después prácticamente, después de la toma de Malvinas. A nosotros 10 días después, porque nosotros llegamos el 22 de abril. Claro. Y ahí, después del 1 de mayo, empieza un bloqueo aéreo, y bueno, quienes estábamos alejados del puerto argentino empezamos a sentir
la falta de insumos, de alimentos y demás, porque se había cerrado todo, no había mucho vuelo, y no se podía llegar, no llegaban los alimentos, no llegaban las cosas porque no podían volar. Cuando sale un avión es posible que venía algún ataque inglés, y también nos ha ocurrido de estar, había radares que avisaban de que venía un avión, era una alerta amarilla, todos preparados, y cuando venía el avión era un Hércules argentino, pero con el susto que había, le tiraban al Hércules argentino un tiro, y tenía una escarapela enorme el avión, pero bueno, nos tiraba con paracaídas la comida, pasaron una vez y cuando le tiraron tantos tiros no volvieron más. Claro, está bien. Muy rudimentario, sistema de radares, sistema de comunicación. ¿Cómo estabas preparado para el combate? ¿Qué preparación tuviste? ¿Hubo tiempo de alguna práctica de guerra o simplemente tomar el fusil, acá está el casco, las botas, como dice Lerner en la canción, y arreglatelas, o cómo fue? ¿O hubo alguna charla o te dijeron, mirá? No, esa instrucción de un par de meses que tuvimos, que pudimos manipular armas, tuvimos alguna preparación física, y algo de supervivencia, pero muy poco, y yo de afuera traía conocimiento del manejo de armas y eso porque a mi papá le gustaba cazar y ir al tiro federal, entonces por ahí habíamos tirado algunos tiros antes de ir a la colimba, pero la colimba habremos tirado en la práctica no más de 8 o 10 tiros, no mucho más. Claro, o sea que vos por lo menos tenías un conocimiento de armas. Me imagino tus compañeros, chicos que tal vez nunca tuvieron un arma en las manos, simplemente unos meses antes de preparación en la colimba, lo que debe haber sido estar ahí, las noches a cielo abierto, en una trinchera, en un pozo que cavabas. ¿Qué se te pasaba por la cabeza ahí? Esas noches de frío interminable, seguramente, que las debes recordar. ¿Qué pasaba con tus compañeros? ¿Qué se hablaba? Bueno, ahí nosotros tuvimos diferentes, había compañeros de Córdoba, había compañeros de Capital Federal. Después del 1 de mayo ya cayeron algunas nevadas, llovió, es una zona donde llueve bastante, y cuando nos dimos cuenta, una noche estábamos durmiendo y los colchones empezaron a flotar adentro del pozo porque se habían llenado de agua, así que había que salir afuera al otro día a tratar de secar lo más posible el pozo y los colchones y la ropa que había. Sí, se hacía muy largo el día porque había poca hora, ya en mayo empieza a haber poca hora de luz y mucha hora de noche nocturna. A medida que avanzaba el conflicto, venían con el tema de que había burka, que a la noche había que tener cuidado, que los asaltos a la noche, así que cuando tocaba la guardia de la noche siempre era una preocupación, estar muy con los nervios de punta, muy nervioso. Esto fue afectando a la tropa, fue afectando a los compañeros. Hubo compañeros que hubo momentos que colapsaron mentalmente porque no podían soportar las presiones, y bueno, con poca comida, presiones y demás, a medida que pasaban los días empezamos a hablar entre nosotros que queríamos que vinieran y que se terminara. Eran ellos o nosotros, pero ya no había espacio para bancar más tiempo esa presión que íbamos sufriendo. Y eso puede haber sido lo que te pasaba a vos con los compañeros, puede haber sido una táctica de guerra inglesa, el aspecto, la parte psicológica, esperar que te canses, que sea el frío, el desierto, que sea, digamos, tu enemigo principal, y que te vaya produciendo
momentos de angustia, de desesperación. ¿Puede haber sido eso o simplemente el enemigo se demoraba porque no podía avanzar? ¿Qué pensás de eso? No, yo creo que era un poco de todo, ¿no? Había algo de táctica y estrategia de guerra. También todavía no había llegado toda la flota que ellos esperaban que llegara, y una vez que tuvieron todo el poderío, desembarcaron y se produjo el enfrentamiento grande en Malvinas. Recién ahí me parece que fue lo más grave, ¿no? Es decir, que ustedes esperaban los primeros desembarcos de los ingleses, ya estaban en las islas y ustedes esperaban que los atacaran, ustedes estaban a la ofensiva. Nosotros estamos esperando que vinieran. El tema era que cuándo y cómo iba a ser. Si iba a ser por el mar o iba a ser por atrás con los helicópteros, como claro. Ocurrió también en algunos casos. Y lo que se daba era que en las noches había bombardeo desde los barcos. Claro. Te agarraban a la noche y te bombardeaban toda la noche desde los barcos. A veces estaba más cerca, a veces más lejos, las explosiones de los disparos de los cañones y eso que tenían en los barcos. Pero bueno, nosotros en la zona que tuvimos nosotros no tuvimos ese combate cuerpo a cuerpo, como se dice, como ocurrió en Puerto Argentino, en Darwin. Padre de Ganso. Más o menos, Padre de Ganso, ahí fue también el desembarco importante, ¿no? ¿A cuántos kilómetros estabas aproximado, si te acordás o se puede haber sabido, desde tu lugar, desde tu trinchera, a Puerto Argentino? Yo calculo, no tengo medido en más kilómetros, o menos, pero anduvimos entre 15 y 20 minutos, media hora en helicóptero. En ese momento cuando fuimos. Y cuando volvimos, después te cuento, pero ahí anduvimos en helicóptero, anduvimos en barco, anduvimos en lanchas, hasta que vinimos a Madrid, anduvimos por todo el estrecho San Carlos también, dando vueltas. Bueno, seguimos. Bueno, Mario, te quería preguntar si tenés noción de las distancias. Vos estabas en un lugar, me dijiste... Bahía Zorro. Bahía Zorro. A Puerto Argentino, más o menos, ¿qué distancia había en kilómetros, en tiempo? Porque Puerto Argentino era el lugar donde se suponía que iba a atacar más la flota inglesa, ¿no? ¿O no? Y se preveía Puerto Argentino, también el estrecho de San Carlos, que era un lugar donde podían desembarcar, y la otra alternativa era donde estábamos apostados nosotros, que era Bahía Zorro. De Bahía Zorro a Puerto Argentino yo no tengo presente en kilómetros, pero más o menos 20 minutos, media hora de helicóptero es más o menos lo que hicimos para llegar cuando nos trasladaron, el ejército argentino nos trasladó desde Puerto Argentino ahí a donde tuvimos nuestras posiciones. ¿Y tus posiciones, me decías recién que llegaban a través de los famosos Hércules, que eran los aviones que les tiraban en paracaídas, obviamente, la comida, los insumos, con inclinación terrestre muy poca? O sea, hablar de jeep, de vehículos por tierra, no, o sea... Había muy pocos vehículos en la zona donde estábamos nosotros, y toda la comunicación era por el mar o por avión, o helicóptero. Está bien. Y en el momento del despliegue, el desembarco grosso de los ingleses, se produce en otros sectores y no exactamente donde vos estabas, en la posición que vos estabas. Nosotros estábamos donde estábamos nosotros, no hubo combate cuerpo a cuerpo, y nos fuimos enterando de que había combate tanto en San Carlos, en Padre de Ganso o Puerto Argentino, a medida que iban ocurriendo y pasando los días. Nosotros
al día siguiente de la rendición, nos enteramos de la rendición o la caída del puerto argentino, y al otro día recién vino un helicóptero de los ingleses y estuvo hablando con los militares de alto rango argentino para pactar cómo se iba a hacer la rendición en Bahía Zorro, dónde se iba a poner las municiones, dónde se iban a entregar los fusiles y demás que teníamos los soldados. Bueno, eso yo lo vi a unos 150 metros, 200 metros, y vi cuando bajaron la bandera argentina y subieron la bandera inglesa, que fue también un golpe duro. Mucha frustración, seguramente. Mucha frustración. Nosotros la verdad que no habíamos ganado un combate, o sea, salvo los bombardeos estos que había habido nocturnos desde los barcos ingleses, nosotros no habíamos tenido otro tipo de combate. Sí, unos días antes, yo calculo que fue 2 o 3 días antes de que se produjeran los combates, se habló y nosotros nos llegó la información de que íbamos a ir caminando desde Bahía Zorro hasta el estrecho de San Carlos, hasta donde estaban las otras tropas en el estrecho de San Carlos, pero yo creo que no lo hicieron porque hicieron una evaluación de las condiciones físicas que estábamos nosotros, y no estábamos en condiciones de caminar tantos kilómetros, no estábamos en condiciones de hacerlo porque habíamos padecido ese bloqueo aéreo, había poca comida y la mayoría de nosotros habían perdido entre 10 y 15 kilos. Estábamos muy mal físicamente en ese momento. ¿Sentías el hambre o el hambre se contrarrestaba con el miedo, con el temor, con la euforia? ¿Qué sentías ahí? Porque no había alimentos, hay historias infinitas de que salían a robar o a ver lo que andaba por ahí, y todo bicho que camina, como dice Martín Fierro, va a parar al asador. Algunos soldados cuentan que robaban ovejas o se robaban entre ellos para poder comer. ¿Eso lo viviste o...? No, a ver, lo que sí vivimos fue que no había comida y que había que procurarse algún alimento, y bueno, un tiro le hemos tirado alguna butarda y hemos comido butarda hervida dentro de una latita, poníamos agua dentro de una latita de durazno y hervíamos los pedazos de las butardas, que son bastante duras, pero era un pollito, para nosotros era un lujo comernos algún pedazo de abutarda y demás, y alguna vez algún compañero por ahí trajo algún capón que pudimos repartir entre varios para poder comer. La verdad que la comida que llegaba era muy mala, te llegaba un pedacito de capón hecho en caldo y venían zanahoria, un pedacito de zanahoria, y eso era lo que había, y un bolsito de pan que era muy chiquitito, y eso a la mañana venía un mate cocido, a la tarde venía otro mate cocido, y no había otra cosa más de comer. Era bastante complicado, pero bueno, esto es a causa del bloqueo aéreo que pusieron en práctica los ingleses y que tuvo su efecto. Tuvo su efecto, sí, es la táctica de guerra. Hablando así, fueron prácticamente, por los datos que he recogido Breison, fueron 23.000 jóvenes, 23.000 soldados a Malvinas. Allá quedaron para siempre, más o menos la cifra 650. ¿Qué reflexión tuviste o tenés de ser uno de esos muchachos que, no sé si suerte o qué, de volver, de estar, de no quedarte allá? ¿Qué reflexión haces? ¿Qué pensás? No, en principio los que quedaron en Malvinas son los verdaderos héroes de la guerra. Nosotros somos sobrevivientes, nosotros no somos, yo no me considero excombatiente, yo soy veterano de Malvinas, porque sigo combatiendo, sigo
malvinizando, sigo generando conciencia en los más jóvenes, en nuestros hijos, en nuestros nietos, de que la causa malvina es una causa nacional y que en algún momento la vamos a recuperar y vamos a volver a Malvinas, no en un conflicto bélico, sino por la diplomacia. Estoy convencido, absolutamente convencido. Esos héroes que quedaron allá, los otros héroes son los que no pudieron soportar la vuelta, los que se suicidaron porque hubo un Estado ausente, porque hubo un gobierno, el gobierno de facto, que nos escondió, los primeros años de democracia que se trató de desmalvinizar. No nos olvidemos, yo lo respeto a Raúl Alfonsín como un político democrático, fue el primer presidente después de la sangrienta dictadura, pero en su gobierno se desmalvinizó, no se reconoció a los veteranos, no se reconoció a los que quedaron allá y se trató de esconder la causa Malvina y no hablar de Malvinas. Y me parece que ese es el gran legado que tenemos nosotros, los que volvimos. Seguir trabajando, seguir difundiendo que las Malvinas son argentinas, que somos un país bicontinental, que tenemos nuestras bases en la Antártida y que se va a discutir el Tratado Antártico y tenemos que tener y estar preparados para defender ese pedazo de tierra y de suelo que es argentino. Está bien. Lo que coincidimos totalmente es en que bueno, la patria y las islas son una misma cosa y que ustedes fueron, digamos, y que son el motivo para poder seguir en esta lucha de recuperar Malvinas a través de la diplomacia. Y bueno, Mario, no sé, te quería hacer una última pregunta y agradecerte junto con los chicos de la producción del programa de que estés acá, de que nos hayas contado algunas vivencias. Por preguntarte te preguntaría muchas cosas, pero bueno, en otra oportunidad será. Te quería preguntar, cuando volvieron, la ausencia del Estado, la sociedad, ¿cómo viviste esa parte? El porqué de esos tantos muchachos se terminaron suicidando. ¿Vos sentías que estaban abandonados, que no había un reconocimiento? En fin. La verdad que, la vuelta fue también, no fue fácil. Nosotros nos trajeron a Puerto Madryn, nosotros llegamos, creo que fue el 21 de junio, fue el día después que Madryn se quedó sin pan, ¿se acuerdan? Madryn se quedó sin pan, sí, recuerdo. Ese día donde salió el pueblo Madryn a arrimarle un pan a los que llegaron en el Canberra, nosotros vinimos en el Norland. Perdón, ya prisioneros de guerra, por así decirlo, prisioneros de guerra. ¿Los ingleses aterrizan acá o van a Uruguay y de Uruguay barcos argentinos o aviones argentinos los trasladan? ¿Cómo es esa partecita? Disculpame que... No, está buena porque nosotros vivimos una incertidumbre bastante importante. Nosotros nos sacan de Bahía Zorro en helicóptero, nos suben a un barco que se llamaba Intrépido, el Intrépido. Ya barco inglés, y nos trasladan por el estrecho San Carlos y nos hacen otro transbordo al Norland, que era un barco de estos cruceros que estaba preparado, lo prepararon para la guerra ellos. Nos hicieron bajar en el estrecho San Carlos de noche en barcazas y subir al Norland. En Norland nosotros vinimos en camarote donde irían dos y veníamos tres, pero bueno, veníamos
teníamos comida, estábamos mucho mejor de lo que estábamos en la isla en ese momento. Y cuando subimos a la noche nos avisan de que no sabían cuál era nuestro destino, si era Uruguay, si iba a ser en otro puerto, porque había divergencias entre el ejército argentino y la marina, y no sabían si iban a dejar entrar a puerto el barco inglés. Esto lo comunica en castellano un portugués que estaba trabajando para el ejército inglés. Y anduvimos un día, yo calculo que fue un día de travesía, y nos comunican que a la otra mañana entrábamos al puerto de Madrid. Así que bueno, cuando llegamos a Madrid, yo me encuentro cuando bajo del barco a alguien que trabajaba en la base. Me quise arrimar para que avisaran a mi casa que estaba bien, y me metieron arriba de un camión, no me dejaron hablar con nadie. De Madrid vinimos a la base Almirante Sal, donde nos dieron de almorzar y nos llevaban a Comodoro. Cuando ingresamos, en la base, yo era medio conocido entre los también, y tenía varios amigos que trabajaban, tenía un chofer civil que trabajaba en la base, un radiólogo que trabajaba en la base, y un amigo que era un constructor que también estaba trabajando en la base en ese momento. Y bueno, me buscaron dentro de los soldados que veníamos, y este constructor, que era sanjuanino, Jofré de apellido, Carlos Jofré, me dice: yo voy a buscar a tu mamá. Y la voy a traer. Estando en la base. Estando en la base. Digo: no te van a dejar entrar, yo voy a entrar, me dice. Y a las 2 de la tarde apareció mi mamá con mi hermano más chico en la base. Así que yo los pude ver el día que llegué, a la tarde en la base. ¿Y tu madre estabas vivo? Estaba vivo, y bueno, fue bastante conmovedor, emocionante, y la reacción de los oficiales y suboficiales del ejército y del regimiento fue horrible, porque los tipos estaban desesperados. Decían: ¿quién es usted? ¿Quién carajo usted, que lo conoce todo el mundo? Claro. Porque no querían que tuviéramos los soldados tuvieran contacto con los civiles. Así que fuimos a Comodoro, nos tuvieron encerrados una semana, que nos daban de comer mucho. A partir de ahí ya comenzaron a sentir la hostilidad de la posguerra. Empezamos a sentir eso. Yo tuve la suerte que volví a Trelew, yo tenía trabajo, empecé a trabajar al poquito día, me hice un examen médico y a la semana estaba trabajando de vuelta, pero empecé a recibir y a charlar con compañeros que no tenían trabajo, que iban a pedir trabajo y le decían que eran los locos de la guerra, que no podían, que no le iban a dar el laburo. Entonces nos empezamos a juntar en el María Auxiliadora, ahí en la esquina, ahí hay una entrada al fondo, había unos donde está ahora venden la santería, sí. Al costado hay una sobre San Martín, hay una puertita, hay una canchita y hay unas aulas. Sí, bueno, sí, nos prestaban un aula ahí para juntarnos. La iglesia ¿Era la iglesia o era el cura del momento? La verdad que yo tenía mi opinión con la iglesia y no quería saber nada con la iglesia, así que supongo que era quien estaba a cargo de la parroquia, ¿no? Que facilitó. Y ahí empezamos a juntarnos Daniel Guerra, Jarita, Mario Jara, Rocha, que venía de Rawson, mi cuñado Marroco, que era del batallón de infantería marina 5, que había estado en Río Grande, también nos juntábamos ahí, y empezamos a armar el centro de combatientes, con la idea de empezar a buscar soluciones laborales, de salud,
compañeros que habían vuelto y que no estaban, necesitaban un apoyo psicológico, pero ahí no lo tenían porque no tenían una obra social o porque no tenían cobertura. El Estado en ese momento militar, la dictadura, es como que no los quiere reconocer, no los esconde. ¿Por qué crees que pasaba eso? ¿Porque se sentían frustrados o simplemente era porque los tipos era la dictadura y había que hacer lo que ellos decían? Primero la dictadura ya estaba débil. Acuérdense, antes ya de Malvinas, sí. El 30 de abril del 82, claro, se produce una gran movilización, sí, de la CGT, es reprimido el pueblo en la Plaza de Mayo y ya la dictadura toma la decisión de Malvinas porque estaba en las últimas etapas, estaban mal, y después me parece que también una inexperiencia del país de cómo tratar a veteranos que venían de una guerra, que no había ningún tipo de experiencia ni nada por el estilo, y recién el Estado empieza a hacerse cargo de algunas cosas en el gobierno Menem. Yo, por ahí uno le achaca al gobierno Menem en otras cosas, pero la primer pensión que recibieron a nivel nacional los veteranos de Malvinas fueron la de en el gobierno de Menem. 10 años después de la guerra, prácticamente. Casi 10 años después, yo me acuerdo que estaba enojadísimo, ¿no? Porque era una vergüenza, era poquito lo que te pagaban y demás, y yo no la quería cobrar, porque estuve como 7 meses sin hacer los trámites para cobrarla porque no quería saber nada. Y además porque decía, yo tengo trabajo que la cobren los compañeros que no tenían nada, ninguna cobertura. Así fue, después de los 7, 8 meses hice los trámites. Así que bueno, eso fue lo más importante. Yo creo que en esta etapa, el otro día estaba Luis, nos fue a ver al centro de combatientes de Trelew, y ver lo que se hizo, lo que se trabajó en esa época. Después fue muchísimo. Yo me retiré de la actividad en el centro de combatientes porque inicié mi militancia política y mi militancia gremial. Entonces me tocó ir a alguna reunión en algún momento y me decían, ¿vos qué hablás? ¿Como peronista o como veterano de Malvinas? Para descalificar lo que estaba planteando. Claro. Entonces le dije a los compañeros que yo tenía que dar un paso al costado, que había otros compañeros que lo podían hacer, para que no se desvirtuara lo que estábamos pidiendo y que no buscaran un atajo para no darnos la respuesta que necesitábamos. Han hecho un trabajo fenomenal, las charlas que están dando en las escuelas, el museo que han armado dentro del centro de combatientes, la contención y el acompañamiento a los veteranos y a su familia en este tiempo es muy importante lo que se hace desde el centro de combatientes. La consigna es seguir malvinizando, seguir trabajando en esto, y lo último que quería decirte, invitar al pueblo de Trelew, el primero a las 8:30 de la noche en la rural se va a hacer la vigilia del 2 de abril, va a estar Tino Payalev, un artista local, que para nosotros también es importante que los artistas locales nos acompañen y que sean reconocidos y que no tengamos que traer gente de afuera para estos eventos. Creo que ellos están a la altura y son mucho más representativos para nosotros. Así que invitarlo el primero a las 8:30 en la rural, estar todos juntos y bueno, después participar en todas las actividades que hay para el día 2. Bueno, perfecto. Entonces, ya ahí estaremos, ya con tiempo participando de la vigilia. Bueno, Mario, te queríamos ya al final del programa prácticamente, la hora se nos va rapidísimo y entretenidísimo, digamos. Te queríamos agradecer y queríamos darte la bienvenida. Siempre va a haber un micrófono abierto para ustedes, para la gente que estuvo en Malvinas, para los combatientes, y agradecerte infinitamente y agradecerte a través de mis palabras, de todo el equipo. Y bueno, quería
decirte que para nosotros ustedes son los héroes de Malvinas, los héroes de toda la vida, desde que comenzó este conflicto. Han sido ustedes los chicos, siempre se los recuerda, como se llama esa película que se hizo, Los Chicos de la Guerra. Para nosotros van a ser siempre los soldaditos, los chicos de la guerra, y te agradezco muchísimo que hayas estado acá. Fuerte el aplauso para Mario, y nosotros ya querías agregar algunas palabras más, No, nada, agradecerles a ustedes, a disposición. Y bueno, yo no vengo en nombre personal, esto lo hago en el nombre del Centro de Combatientes de Malvinas de Trelew, porque me lo pidieron los compañeros el otro día, y así es. Nosotros estamos a disposición de todo lo que necesite la comunidad y lo que necesitamos para seguir malvinizando. Así que nada más, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mario. Bueno, maestro, nos vamos despidiendo con música, con algún tema o simplemente la marcha de Malvinas. Ustedes, un programa más de La Peña, y será hasta el próximo programa. Muchísimas gracias. Buen amigo, mi más noble compañía.